Señor, ponemos delante de ti este mensaje que traes hoy ante nosotros. Queremos escuchar tu voz, queremos conocer más acerca de tu palabra y de todo aquello que tiene que ver contigo, Señor. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que tú bendigas a nuestro pastor, que le des fuerza, ánimo, que le sigas dando fuerza, ánimo, y también, Señor, que lo unjas, que le ayudes, Señor, a ser sensible a la voz del Espíritu Santo durante el mensaje, para que pueda decirnos todo aquello, Señor, que está hoy en tu corazón, en tu mente, y también que prepares nuestro corazón y nuestra mente para poder recibirlo conforme a tu deseo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues me gusta predicar los Jueves Santos. El año pasado también creo que lo hice, y es un tremendo momento para meditar, porque todo lo que nos rodea, el ambiente, la atmósfera, cosa extraordinaria, cosa extraordinaria. Que todo el mundo esté pensando en el acontecimiento más extraordinario que jamás haya ocurrido en este mundo. Aún los que no creen. De modo que es una oportunidad magnífica para proclamar este mensaje. Lo hemos hecho con nuestros cantos y ahora vamos a leer un pasaje que precisamente se sitúa en los momentos previos a todo lo que Inés ha estado relatando. El domingo se predicó, porque era Domingo de Ramos, de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, una entrada de carácter profético, y el hecho que vamos a considerar en esta tarde también es un hecho profético, y que además nos va a llevar a pensar o a meditar en cuánto valoramos a Jesús. ¿En cuánto valoras tú a Jesús? ¿Cuánto vale Jesús para ti? Porque todos decimos que es lo más importante de nuestra vida, pero después los hechos son los que demuestran las realidades, como vamos a ver en este pasaje. Vamos a ir al Evangelio de Mateo. Quiero recordaros que vamos a estar leyendo los 4 evangelios desde hoy hasta el último día de junio. Hoy tocaba leer los 2 primeros capítulos de Marcos. Vamos a empezar por Marcos. Ya algunos me han preguntado, ¿y por qué por Marcos? Bueno, el orden que está en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, es un orden arbitrario. Marcos fue el primer evangelio escrito, es el más breve y es el que sirvió de base para los otros. Mateo y Lucas consultaron Marcos. Tenían otra fuente también común y después otras que no eran comunes. Y Juan también tuvo a su alcance posiblemente Marcos, aunque él escribió basándose en otras cuestiones que le interesaban para su mensaje. También hay que entender que Juan ya, la iglesia había tenido un desarrollo, porque el Evangelio de Juan fue el último en ser escrito. Bueno, vamos a leer Mateo 26 y versículos del 6 al 16, una historia que conocemos bien todos. Débora, reparte lo que te pedí que repartieras. Ya lo tenéis. Perfecto. ¿Os va a gustar? Yo lo tengo aquí también, pero bueno, no voy a recurrir a él. Algunas de las historias de los evangelios, cuando las ponemos al lado una de otra, porque hay historias comunes, pero cada uno con unas características, unas peculiaridades. Nosotros vamos a leer hoy Mateo, pero vas a tener al lado Marcos y vas a tener al lado Juan y Lucas. Lucas cuenta una historia parecida, pero no es la misma, ni en el mismo momento ni con las mismas personas. Así que no forma parte de esta comparación. Entonces, cuando yo vaya leyendo, señalaré algunas de las diferencias que merezca la pena señalar en alguno de los lados y lo podéis mirar. De todas maneras, esa hoja os la doy para que sobre todo en casa la repaséis más y mejor. Y a la misma vez, ya lo he hecho en alguna otra ocasión,
la visión comparativa, ¿verdad? Pues que te acostumbres también y cuando tú estudies un pasaje y veas que hay una referencia a Marcos, o en Marcos a Mateo, o a Mateo sin Lucas, los mires también, y si tienes la capacidad de ponerlos así en fila uno al lado del otro, te vas a dar cuenta de muchas cosas, porque vas a tener una visión desde 4 puntos o desde 3, como en esta ocasión. 3 puntos son suficientes. Aquí tenemos 3 cámaras, precisamente para que cuando transmitamos no solamente una imagen estática o fija, sino que se vea algún matiz más y queda mejor. Entonces, estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer, que en el Evangelio de Juan es en el único sitio que dice que es María. Una mujer con un vaso de alabastro de perfume muy costoso. Marcos dirá de nardo puro de mucho valor. Y Juan dirá de mucho precio. Perdón. Y lo derramó. Marcos añade no solo que lo derramó, sino que quebró el vaso. Quebró el recipiente y lo derramó todo. Y además lo hizo irrecuperable. Y lo derramó sobre la cabeza de él que estaba sentado a la mesa. Al ver esto los discípulos, Marcos dirá que algunos, Mateo dice que los discípulos, y Juan especifica más. Y dice que el que comenzó la crítica fue Judas Iscariote. Y dice que sea Judas, sea algunos, sean los discípulos, se enojaron y dijeron, ¿para qué este desperdicio? Estuve tomando nota, porque todas estas palabras son muy importantes y ve considerándote a ti mismo y cómo tú actuarías ahí en medio. Tú sitúate en la escena. Eso es muy interesante cuando nos trasladamos a lo que es la narración del Evangelio y ahora vamos a decir, bueno, me voy a meter yo allí a ver cómo yo actuaría, qué haría, qué pensaría, en qué bando estaría. Mayormente estaríamos con los discípulos, digo yo. Pero claro, los discípulos no siempre quedan muy bien en los Evangelios. Y aquí están formando parte, algunos de ellos, de un comentario un poquito inadecuado, por no decir otras cosas peores. Dice, ¿para qué este desperdicio? Y algunos creen que dedicar su vida a Cristo es un desperdicio. Pues esto podía haberse vendido a buen precio, y son Marcos y Juan los que van a hablar de 300 denarios mínimo, y haberse dado a los pobres. Siempre hay alguna excusa que dar. Al darse cuenta, Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Marcos y Juan dicen que dijo, dejadla, que lo que ha hecho conmigo es una buena obra, porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Marcos añade y dice, esta ha hecho lo que podía. Pues al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme. Marcos dice, se ha anticipado a ungir mi cuerpo, prepararme para la sepultura. Por eso es un pasaje, es una acción profética, porque estaba, sin ella saberlo, estaba profetizando que Jesús iba a morir, iba a ser enterrado. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Y aquí lo estamos haciendo. Estamos cumpliendo la palabra de Jesús. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? A mí esta frase me repugna, no solo por la traición. ¿Qué me queréis dar?
Cualquier cosa vale. Cualquier cosilla. Qué pena. Y ellos prometieron darle dinero. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarlo. Así que el Domingo de Ramos se celebró la entrada de Jesús en Jerusalén, es el inicio de la Semana de Pasión, y esta escena es previa a la última cena. Esta es la penúltima cena de Jesús. Y antes del prendimiento, antes del juicio, antes de su condena a muerte. Y nos muestra de manera bastante clara 5 maneras de valorar a Jesús. No sé si habéis sido capaces de captar 5 maneras de valorar a Jesús. ¿Cómo la valoraremos? ¿Cómo lo valoraremos nosotros? Porque seguro que de alguna manera lo valoramos. En bien, en regular o en poco o en mal. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Cuánto vale Jesús para ti? ¿Cuánto estás dispuesto a hacer por Él? ¿O acaso, vale, haces algo pero no te parece rentable en la vida? Si nos fijamos en los elementos del relato, primero el dónde, ¿verdad? Cuando enseñan a estudiar la Biblia, pues hazte varias preguntas. ¿Dónde sucede esto? En Betania, una ciudad próxima a Jerusalén, de como unos 3 kilómetros, una ciudad dormitorio, digamos a decir, no exactamente, pero vamos, comparándolo con nuestros sistemas urbanos de hoy, a 3 kilómetros de Jerusalén se podía hacer andando en 1 hora o menos. Allí vivían Lázaro, Marta y María, que eran amigos de Jesús. Lo dice las Escrituras, que eran amigos de Jesús. Y también era un lugar habitual de descanso para Jesús. Qué bueno que Jesús tuviera una casa en algún lugar donde parar, porque como Él mismo dice que el Hijo del Hombre, ¿verdad?, no tiene donde reposar su cabeza, pero qué bien que los seres humanos podemos abrirle el corazón, nuestra casa también, y que Él pueda reposar con nosotros. Y en este caso estaba en la casa de un tal Simón. Simón se le llamaba leproso porque había sido leproso. No podía hacerlo ahora porque nadie podría ir a su casa. Pero se ve que había sido sanado por Jesús. Y en agradecimiento lo invita. Juan dice que se le hizo una cena. Juan es el único que no dice que era la casa de Simón, pero también será el único que dirá que allí estaba Marta, María y estaba Lázaro. Era un amigo de la familia de Lázaro seguramente, y Juan no lo identifica. Jesús es el invitado. Estamos en el quiénes son los que están allí en la escena. Uno de ellos, Simón, ya he dicho que seguramente Jesús había sanado. Jesús como invitado, sus discípulos, Lázaro que había sido resucitado, Marta que está sirviendo la mesa y María que unge a Jesús. El cómo. Están en una cena. Dice el texto sentados a la mesa, pero el sentados es una manera de explicarlo conforme a nuestra cultura de hoy, porque en realidad no se sentaban, se tumbaban, la manera habitual de comer al estilo romano y por lo tanto también allí de los hebreos. Vale, gracias. Era tumbado sobre el lado izquierdo, de modo que los pies quedaban lejos, y con la mano derecha se podían ir sirviendo los alimentos. Marta hacía lo que sabemos por la Biblia que le gustaba, que era servir. A veces hemos sido muy injustos con Marta.
Porque claro, como Jesús le dice que María había escogido lo mejor, y nosotros decimos, es que esta Marta era una carnal, esta Marta no entendía, no, pero Marta era una sierva, ¿verdad? Ella servía, era su vocación, servir. Claro que a veces también Jesús dice, vale, servir es bueno, pero es mucho mejor, ¿verdad? También buscar la intimidad con el Señor, que es lo que hacía María, pero María era un poco remolona en ese aspecto, aunque Jesús la alaba porque le busca a Él y porque está a sus pies y porque quiere, tenía una devoción especial por el Señor Jesús. Ahí está Marta, haciendo su labor, servir, que era lo suyo. Ojalá que nosotros fuéramos aquí muchas Martas y muchos Martos. Hay buen ambiente. La cena transcurre de una manera amigable, ¿verdad? Y mostrando agradecimiento hacia Jesús. Un hombre sanado, un hombre resucitado, tremendo. ¡Qué testimonio! Nosotros aquí llamamos, a ver, cuenta tu testimonio, porque algo ha ocurrido, el Señor te ha dado un trabajo, te ha provisto de esto, te ha provisto de lo otro, te ha sanado. Cuenta el testimonio. Y allí seguramente, pues Lázaro, Simón estarían también comentando, ¿verdad?, aquellas cosas tremendas que el Señor Jesús había hecho con ellos. Y ocurre algo en medio de la comida, ¿verdad? Algo tremendo, extraordinario, pero que a la misma vez enrarece el ambiente. Y dice que de pronto María, según Juan, en medio de la cena, hace algo inesperado. Marcos dice que quiebra el vaso de alabastro. Mateo y Marcos que derrama el perfume sobre su cabeza. Juan que unge los pies y los seca con sus cabellos. Todas esas cosas ocurrieron. ¿Y qué ocurre? Cada uno lo cuenta según se acuerda, según tiene en su mente y en su corazón. Una cosa extraordinaria, una mujer no soltaba su cabello delante de los hombres. Nunca. Estaba mal visto. Era una desconsideración, una desvergüenza en cierta manera. Pero ella se libera, lo mismo que David danza delante de Dios y la mujer le dice, anda, estás puesto en ridículo delante de todo el pueblo, porque allí estaba desnudo. No estaba desnudo, estaba con el efod, pero era una ropita muy ligera. Pero a él no le importó, él estaba en la presencia de Dios. Hombre, no quiero yo con esto decir que vengamos aquí al culto y aquí nos desvergoncemos, pero que perdamos nuestros prejuicios, que delante del Señor tenemos que perder los prejuicios. Yo he visto gente llorar, gente caerse, gente arrastrarse, gente saltar. ¿Por qué? Porque Dios estaba haciendo algo grande en ellos y no les importó. ¿Cuántas veces con nuestros prejuicios detenemos, bloqueamos o ralentizamos la bendición de Dios sobre nuestras vidas? Porque no queremos que nos vean así, porque no queremos que piensen esto, porque no queremos, siempre hay algo. Esta mujer se suelta el pelo y con su propio pelo, es decir, con su propia naturaleza, atiende a Jesús. Ha roto el frasco de mucho precio, y lo rompe entero. A veces somos muy cicateros con el Señor, medimos mucho lo que le vamos a dar, sea tiempo, sea dinero, sea esfuerzo, sea lo que sea espacio, sean nuestras cosas, poquito, con un mínimo ya nos basta, pero esta mujer lo dio todo. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué estaba expresando María al hacer aquello? ¿Era algo premeditado? Posiblemente no, era algo espontáneo, algo que sintió y que lo quiso hacer en ese momento porque allí estaban para homenajear a Jesús. Para eso lo habían invitado. Era extravagante, era exagerado, era inoportuno. ¿O era simplemente una manifestación de amor, de un amor profundo de esta mujer por su Señor? Además dice Jesús que
eso lo que dije antes, que esta acción tenía un claro componente profético. ¿Qué reacciones se produjeron? María hizo algo que nadie se lo esperaba, que sorprendió a la gente y que a algunos les molestó. Les molestó. Dice que se enojaron algunos de ellos. Mateo dice que los discípulos. Marcos que algunos, no dan nombres. Y Juan es el que dice que el que comenzó la queja fue Judas Iscariote. Pero la reacción de María fue de agradecimiento, simplemente porque tenía motivos para estar agradecido. Lo que ella misma había experimentado, hay algunos que interpretan que dice que de ella habían salido 7 demonios, Lázaro había resucitado, su hermano, la paz había venido a su casa, tenía mucho que agradecer al Señor. Y ella quería homenajear a Jesús. Cuando nosotros venimos aquí y comenzamos el culto con el canto, con la música, con lo que llamamos, ¿verdad?, la alabanza, todo eso, es que tenemos que darle gloria a Dios. Tenemos que agradecerle al Señor lo que ha hecho con nosotros. Queremos entrar en su presencia y sentirnos como María se sentía ese día en la presencia de Jesús. Amén. Por eso, nuestro equipo que nos guía en la alabanza, ¿verdad?, nos va introduciendo. Gracias. Nos va introduciendo con el propósito de hacernos llegar al mismo trono de la gloria de Dios. De eso se trata, no se trata de cantar, hermanos. Cantamos, pero no es el asunto. Cantamos para expresar con música, porque eso nos inspira, nos traslada, danzamos y todo lo que hacemos es para entrar en la misma presencia de Dios. Y para también nosotros romper ¿cuál es nuestro vaso? ¿Cuál es nuestro frasco? Yo mismo. Yo soy mi vaso y tú eres tu vaso de alabastro, que a veces menospreciamos. El de los otros, sí, pero también a veces el propio. Y para Dios es valioso. Rompe tu vaso en la presencia del Señor. Quebrántate, rómpete y derrámate en la presencia de Dios, porque tú eres tu perfume y tiene un alto precio, un gran valor. Cristo pagó por él y pagó con su vida. ¿Cómo se valoraron los hechos? Pues unos se quejan, encabezados por Judas, como hemos dicho, lo consideran un desperdicio, porque quien no es espiritual considera que dedicar la vida al Señor es un desperdicio, que no merece la pena, que no hay que ser exagerado, ¿verdad? Y si cuando ven otros que lo son, no sabe lo que hace, que está quemando su vida. Y hermanos, usar a los pobres como, digamos, como excusa o como coartada es una bajeza, una mezquindad terrible. Es mejor dárselo a los pobres. ¿Y cuántas excusas tenemos nosotros? ¿Y cuántas coartadas? ¿Y cuántas tonterías decimos tantas veces para justificar que al Señor no le damos lo que le tenemos que dar? Entonces, Juan dice que a Judas los pobres le importaban muy poco, porque además era un sinvergüenza, era un ladrón. Todos dirían, ¿y por qué Jesús tenía entre los suyos a un ladrón, a un sinvergüenza, a un falso? Bueno, él sabía, pero además también tenía derecho a una oportunidad que no supo aprovechar. Entonces, ¿qué excusas son las nuestras? Por eso la pregunta, ¿en cuánto valoras tú a Jesús? ¿Cuánto vale Jesús para ti? Los evangelistas coinciden además en que ese perfume
tenía un gran valor. Y hay quien añade, ¿verdad?, el valor de como 300 denarios, que, como bien sabéis, era aproximadamente el monto del salario de un año de un trabajador normal, ¿verdad? Un 1000-eurista de hoy. Bueno, al año, ¿cuántos son un 1000-eurista? Pues 14.000 euros si tiene la paga, ¿no? Y si no, pues 12.000 euros. Pero ¿tú te imaginas un frasquito de perfume y que valga 12.000 euros? Los hay, ¿eh? Los hay. ¿En cuánto valoró María lo que Jesús valía para ella? Evidentemente, en mucho. ¿Qué opinó Jesús? ¿O qué opinaba Jesús? Porque Jesús se dio cuenta de lo que allí estaba pasando. No lo dijeron abiertamente, estaban murmurándolo, como tantas veces decimos nosotros las cosas, murmurando por ahí a escondidas y bueno, que no se entere el Señor. El Señor se entera de todo. Y lo primero que manifiesta es que las reacciones de enojo contra María eran injustas y manifestaban directamente la falta de espiritualidad de ellos, discípulos de Jesús, amigos de Jesús. No se dice ahí cuántos de ellos ni quiénes, salvo Judas, que ya sabemos que era el traidor. Y pide que no la molesten, dejarla tranquila. Deje que haga lo que ella quiera. Y cuanto tú valores a Jesús, nunca va a ser exagerado. Que te dejen en paz. Sirve al Señor como tú quieras servirlo, en tanta cantidad como quieras darle. No pongas trabas a los demás, ni te las pongas tú mismo tampoco. Porque muchas veces servimos de obstáculo para otros en su ofrenda para el Señor. Tengamos cuidado. Dice Jesús que su obra fue una buena obra, es decir, la aprobó. Dijo, esto está muy bien. La respaldó y encima la alabó. Y desbarató la excusa falsa de aquellos sobre los pobres, diciéndoles, pero si los pobres los tenéis siempre. Y además tenéis que ayudarlos. Pero esto es otra cosa. Y entregar tu vida al Señor no te bloquea ni te impide atender a los pobres, a tu familia y a tantas otras y cuantas necesidades ocurran. Da un valor profético y escatológico a la acción de María porque está anunciando anticipadamente su muerte y su sepultura. Y asegura que esa acción no se olvidaría jamás. Y mirad, hoy nosotros aquí estamos recordándolo, cumpliendo las palabras de Jesús. ¿Qué repercusión tendrán nuestras acciones, nuestras obras que hacemos para el Señor? Porque a veces pensamos, bueno, es que lo que yo hago no vale mucho, es que yo no puedo hacer gran cosa, es que, ¿y tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? Una acción tuya, la repercusión que puede tener a nivel hasta donde pueda llegar. Tremendas cosas suceden con una simple acción que implique tu entrega total al Señor. Cuando tú te entregas de manera total al Señor, Dios hace grandes cosas, grandes maravillas. Nosotros, sí, somos limitados. Pero Dios usa a seres limitados con un poder ilimitado, porque Él no tiene límite. Y Dios puede hacer grandes cosas contigo. No van a ser nunca obras estériles, ni carentes de fruto. Y además producen gloria para Dios. En la introducción a este mensaje se habla de 5 maneras de valorar a Jesús. Es lo que he comentado. Igual no te has dado cuenta de cuáles son. Vamos a verlas una a una. La primera, la manera mezquina. La manera rata.
La del grupo anónimo. Dedicar tiempo, dinero, esfuerzo, la vida a Jesús se considera una pérdida. Un desperdicio insoportable. Si eso es lo que opinas, estás con el grupo de los discípulos, en el grupo de Judas, que era el jefe de ellos en este tema. Salte de ahí. No te quedes ahí ni un minuto más. La de Judas es absolutamente despreciable. ¿Qué me queréis dar? Dice. Cualquier cosa. ¡Qué horror! ¿Eso era lo que valía Jesús para él? Cualquier cosa. Pues siento decirte, hermanos, que en ocasiones para algunos de nosotros también pensamos que Jesús, bueno, cualquier cosita vale, ¿verdad? Cualquier cosita ya es suficiente. Con algo que me beneficie, lo que queráis darme. Le dice Judas, dadme algo. Como esos pobres, ¿verdad? Dame algo. Los líderes religiosos conocían bien la ley. Sabían lo que decía Moisés. Eran maestros de la ley. La enseñaban. No la cumplían, pero la enseñaban. Y la enseñaban con rigor. Y le dice, tu maestro vale 30 monedas de plata. Y como bien ha dicho Ginés, el precio de la indemnización que se pagaba por un esclavo, según el libro de Deuteronomio. Por ejemplo, si tú haciendo algo matabas por error o por lo que fuera al esclavo del prójimo, le tenías que pagar 30 monedas, es lo que valía el esclavo. En la venta libre era otra cuestión, pero la indemnización legal, 30. Y ellos dicen 30 monedas de plata. Es lo que vale este ser despreciable. Y qué pena que son esos líderes religiosos, personas conocedoras de la ley, personas predicadoras, enseñantes de la ley de Moisés, bien rigurosos. 30 monedas. Después está esa manera técnica, perfecta, objetiva, 300 denarios, ya una tasación, pero no dejaba de ser una tasación importante, sí, pero absolutamente carente de sentimiento, carente de emoción, carente de todo lo que uno tiene que sentir, porque con el Señor no es cuestión simplemente de cumplimiento de las normas, eso sería religiosidad, es una entrega. El Evangelio es entrega, no es religión. Y ellos pensando, calcularon 300 denarios. Bueno, un poquito más. Bastante. Pero la única valoración válida es la de María. Porque Jesús dice, hizo lo que pudo. Una frase muy sencilla, Jesús no se fija si son 30 monedas, si son 300 denarios, si era mucho, si era poco, si era mucho valor, si era poco valor. Es decir, hizo lo que pudo. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué hacemos nosotros por el Señor? ¿Te lo fijas así por barato? ¿O te lo fijas por alto en 300, una cantidad importante? ¿O simplemente te das por entero? Porque de eso se trata. Y hermano, darse por entero no es irse a un convento. Darse por entero no es dejar la familia, dejar el trabajo, o abandonarte tú mismo, ¿verdad? Ir de cualquier manera. Yo ahora sigo al Señor y ya el Señor me sacará adelante. Eso no es. Darte por entero es dar tu corazón, quien te guía a ti, quien controla tu vida. Eso es darse por entero. Puedes conservar tu trabajo. Mientras Dios no te diga, deja el trabajo porque ahora vas a trabajar para mí en tal lugar o en tal otro, en tal cosa, pero que te lo diga Él, no que te lo diga ni yo ni nadie, ni siquiera tú.
es la única válida, la de María, que hizo lo que pudo, su mejor ofrenda. Sí, reconocida en los evangelios como muy costosa, de mucho valor, de mucho precio, pero era ella entera, era ella. Y lo que el Señor quiere, te quiere a ti. No 300 denarios tuyos, ni un frasco tuyo, ni nada tuyo. Tú eres el perfume. Tú eres el frasco. ¿Cuánto vale el Señor para cada uno de nosotros? Con nuestras actitudes, nuestras acciones, demostramos, ¿verdad?, cada día lo que Él vale para nosotros. Y Él lo ve. Él lo ve. ¿Qué estamos dispuestos a dar o a hacer? También nos refugiamos en las 2 blancas de la viuda y nos quedamos en esa tasación de 2 blanquitas y bueno, pues como el Señor alabó a la viuda que dio 2 perras gordas, como, bueno, las perras gordas es de nuestro tiempo, los jóvenes de hoy, bueno, moneditas de 10 céntimos si quiere, y ya está. Lo que dijo el Señor es que esta mujer dio todo lo que tenía, como la viuda de Elías. Le pidió a Elías que le diera de comer y ella dice, bueno, tengo un poquito de harina, un poquito de aceite para darle a mi hija y a mí y nos morimos ya después. Dice, no, me lo das a mí. Y después, come tú. Y ella hizo. Y nunca faltó ni la harina ni el aceite. Porque con el Señor es así. Uno cree que va a perder y como dice el Señor, ¿verdad? El que pierde su vida la gana y el que cree que ha ganado su vida la pierde. Esas son las paradojas del Evangelio. Tremendo. Pero es así. ¿Será nuestra entrega digna de ser alabada por el Señor? Porque recuerda lo que Pablo dice, que no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Amén. Es tiempo, ¿verdad?, de enterrar nuestra mezquindad. No entierres el talento, entierra tu mezquindad, tu falta de generosidad o mía. Cuando yo hablo para todos, me incluyo yo. Nuestra falta de devoción. Y empieza a romper tu frasco. Es que está duro, claro que está duro. Pues rómpelo, golpéalo. Pablo dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Rompe tu frasco. Esos frascos nuestros tan bien guardaditos, tan escondidos, que tienen un perfume maravilloso, pero que nunca es usado o que se usa de manera tacaña para que no se te acabe. Y no hay peor desperdicio para un perfume que no usarlo. Se vuelve rancio. Frasco muy bonito, pero no sirve. No te fijes en el precio ni reserves nada para ti. Dalo todo. Y ya te digo, darlo todo no significa volverte loco, tirar la casa por la ventana y decir, ahora yo sirvo al Señor. Y aquí que me las den todas. No, eso no es. Tu ofrenda, lo que des, lo que hagas, lo que entregues, medirá tu amor y agradecimiento por el Maestro. Y Pablo escribió lo siguiente en Filipenses, capítulo 3, versos 7 al 10, que lo van a poner ahí para que lo leas. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, dice Pablo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pérdida por amor de Cristo. Eran ganancias, pero yo las he considerado pérdidas, las he entregado todas. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es otra manera de expresar las mismas cosas.
Pablo era teólogo, María no era teóloga, era una persona de acción en ese sentido. Estaba muerto su hermano, Marta llorando, y ya sale corriendo. Se ha hallado en él, dice ahí, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Quiero conocerle a Él y el poder de su resurrección. Amén. Y viviremos una experiencia extraordinaria. Hoy la gente busca avivamiento. Las organizaciones planifican, proyectan, estudian. Dice que tienen visión, no lo dudo. Y quieren producir el avivamiento, pero el avivamiento lo produce Dios. Simplemente entreguémonos y vamos a ver a Dios obrar y hacer grandes cosas. Ahora, mientras retengamos tanto, somos muy retenedores, pues mientras retengamos tanto, entregamos poco, conseguimos poco. Sembramos poco, cosechamos poco, ¿verdad? Buscamos poco a Dios, vemos poco a Dios reflejado en nuestras vidas. Así que, hermanos, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos haga, que cambie nuestra mente, ¿verdad? Y que verdaderamente seamos capaces de valorarle a Él en lo que vale. Lo que vale no es lo que decimos que vale, es lo que entregamos, lo que valoramos. Se suele decir que uno adora aquello por lo que se sacrifica. Hay quien se sacrifica lo que sea por seguir a su equipo de fútbol. No es malo seguir al equipo de fútbol, ni decir el mío el Sevilla, o el Betis, o el Madrid, o el Barcelona. No es malo, pero considera que si estás dispuesto a hacer grandes sacrificios por ir al partido de tu color, de tu bufanda, vamos a decir bandera, de tu bufanda, y después al Señor no haces ningún esfuerzo, no, como no, si no me le recogen no voy, no, si no de esto no hago, no, si no, y entonces, ¿qué estás demostrando? Pues está claro, estás demostrando que tu valoración por las cosas del Señor son pocas y escasas. Entonces, de eso se trata, en cuánto valoras tú a Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que tu Espíritu Santo nos asista en esta consideración, Señor, y seamos capaces de valorar a Jesús en lo que realmente vale para nosotros. Decimos que Él nos ha salvado, que nos ha dado vida eterna. ¿En cuánto valoramos esa vida? Decimos que Él nos ha llamado a servirle. ¿Cuánto valoramos nuestro servicio al Señor? ¿Cuánto le damos? ¿Cuánto reservamos para nosotros? Y ahí está el resultado de nuestra propia vida, Padre. Ayúdanos a entender y a reaccionar como María. Tú mismo le dijiste a otro en una situación parecida que quien mucho ha sido perdonado, mucho ama, y quien poco ha sido perdonado o entiende que ha sido perdonado poco, poco ama. Así que ayúdanos a nosotros a amarte con profundidad, a amarte con entereza, a amarte en plenitud. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga. Padre, llévanos ahora con bien a nuestros hogares. Te damos gracias por el tiempo que hemos disfrutado aquí en tu presencia. Gracias por tu palabra y gracias por la acción de tu Espíritu Santo. Haz que estos días meditemos en lo acontecido, en el precio pagado por ti. De tal manera nos amaste, Dios eterno, que entregaste a tu Hijo unigénito, Jesús, para morir por nosotros, para que creamos en Él y que creyendo seamos salvos por la eternidad. En el nombre de Jesús. Ahora que el amor del Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo vaya y sea con todos nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga.